Muy bien amigos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la segunda sesión de nuestro curso experto en finanzas corporativas. Recordar un poco el temario que hemos visto en la anterior sesión. La anterior sesión hemos visto una parte introductoria, una parte conceptual y hemos explicado algunos conceptos básicos de lo que es la finanza corporativa. Hemos explicado lo que es las decisiones que se toman en finanzas, el objetivo fundamentalmente, y hemos hablado del balance general, del estado de resultado y un poco sobre acerca del flujo de efectivo. Hoy el objetivo de esta sesión es introducirnos a lo que es el análisis financiero. Nosotros vamos a ir directamente al punto análisis de estado financiero. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Ese es el objetivo, ¿no?, de esta sesión, que al término de la misma tengamos las nociones básicas de lo que es un análisis financiero. En esta clase vamos a ver un análisis financiero tradicional. Esperemos nos dé tiempo de hacer el análisis también con la inteligencia artificial. Si es que no nos da el tiempo en esta clase para hacer eso, lo desarrollaremos en la primera parte de la clase siguiente. Entonces, el objetivo de esta sesión es que al término de la misma, tenemos que ser expertos en análisis de los estados financieros. Ya en futuras sesiones vamos a ver modelos financieros, vamos a ver evaluación de activos, presupuesto de capital, estructura de capital, política de dividendo, planificación y administración financiera de corto plazo, administración de crédito e inventarios y finalmente con evaluación de empresas, fusiones y adquisiciones. Hoy, hoy la sesión nos ocupa análisis de estado financiero, amigos. Ese es el objetivo de esta sesión. Y para tal efecto, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver una parte conceptual y en la segunda parte vamos a dar la solución al caso que se les envió en el grupo, ¿no? Se les envió un caso al grupo, si mal no recuerdo es el caso Carrizal. Ese caso lo vamos a desarrollar en clases. Bien amigos, ¿qué es un análisis financiero? Aquí tenemos un concepto de la inteligencia artificial que me pareció interesante citarlo. Dice que el análisis financiero es una herramienta integral que proporciona a los gerentes una visión clara y detallada del estado financiero de la empresa, facilitando la toma de decisiones informadas y estratégicas, que apoye el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. Vamos por partes, a ver. Recordemos que los estados financieros reflejan la situación económica y financiera de una empresa. Ahora bien, nosotros con solamente ver los estados financieros podemos tener una idea de cómo está la empresa. Sin embargo, es necesario acudir a herramientas que nos permitan analizar la situación económica y financiera de una empresa. Entonces, lo que vamos a ver ahora son esas herramientas. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos los estados financieros, tenemos que tener herramientas de análisis financiero. Dentro de esas herramientas de análisis financiero, tenemos las razones financieras. Las razones financieras son básicamente divisiones. O sea, una razón es una división de un número sobre otro número. Una razón es una fracción. ¿Y cuál es la utilidad de las razones? Las razones eliminan la escala. Me explico, eliminan la escala. Tenemos la empresa A, tenemos la empresa B, activo corriente, pasivo corriente. La empresa A tiene 5.000 activo corriente, o sea, 500, mejor dicho, y 100 de pasivo corriente. La empresa B tiene 100.000 de activo corriente y 50.000 de pasivo corriente. Vea que, y sumamos que estas empresas, amigos, sean del mismo rubro, o sea, pertenecen al mismo rubro. Si estas dos empresas son del mismo rubro, y yo quisiera hacer un análisis,
vean que el tamaño es diferente. Entonces, las razones simplifican el tamaño porque tranquilamente usted puede calcular la liquidez corriente y la liquidez corriente se define como el activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Y de qué nos vamos a dar cuenta? Que 500 entre 100 es 5, 100.000 entre 50.000, ¿cuánto es? 2. Vean que al hacer la división, eliminé el problema de la escala y ya puedo decir que la empresa A tiene una liquidez corriente de 5 veces y la liquidez corriente de la empresa B es de 2 veces. Las razones financieras eliminan la escala y permite comparar la empresa A con la empresa B en números mucho más pequeños. Entonces, ¿se entendió, amigos, la bondad de una razón? Sí, profesor. Gracias, gracias, perfecto, genial. Ahora, las razones para efecto de análisis financiero, generalmente la agrupamos en grupos. El primer grupo tenemos las razones de liquidez. Estas razones de liquidez fundamentalmente buscan determinar la capacidad de pago a corto plazo de una empresa. Es decir, cuando nosotros estemos analizando la liquidez, ¿qué es lo que estamos haciendo? Viendo si la empresa es capaz para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. La liquidez es fundamental en cualquier empresa. La liquidez es como la sangre en el cuerpo humano. Sin liquidez, una empresa puede ser rentable, pero sin liquidez, definitivamente podemos quebrar. Luego tenemos las razones de deuda. Cuando nosotros analizamos este grupo de razones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿O qué es lo que queremos analizar? Queremos ver fundamentalmente los siguientes aspectos. Por un lado, queremos determinar cuál es el nivel de deuda de la empresa. ¿Tiene baja deuda? ¿Tiene elevada deuda? También vamos a ver la capacidad de pago de intereses y vamos a ver también la calidad de la deuda. Entonces, fíjense usted que cuando veamos la deuda, tenemos que responder, ¿cuál es el nivel de deuda? ¿Tiene capacidad de pago de interés de la empresa? ¿Dónde concentra más sus pasivos? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? Entonces, en este punto es fundamental porque recuerden ustedes que de este punto se deriva el apalancamiento y el apalancamiento tiene una relación directa con la rentabilidad. Posteriormente, vamos a ver el ratio de eficiencia. Aquí vamos a ver cuán eficiente es la empresa en el manejo de los activos, en el manejo de las inversiones. Es decir, recuerden que cuando nosotros le damos un balance al gerente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al gerente le estamos dando todos los activos y nosotros esperamos que el gerente sea eficiente en el manejo de estos activos. ¿A qué me refiero en el manejo de sus activos? Que sea eficiente en la gestión de las cuentas por cobrar, que sea eficiente en los inventarios, que los activos fijos que tengamos sean activos fijos que contribuyan a la generación de flujos. Es decir, que quitemos de nuestro balance aquellos activos que no son productivos o que no aportan nada a la empresa. Aquí también vemos la gestión de las cuentas por pagar. Básicamente, estos señores se les llama capital de trabajo, ¿sí? O, si somos más precisos, necesidades operativas de fondos, que posteriormente vamos a ver la diferencia entre lo que es capital de trabajo neto y necesidades operativas de fondos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por ahora me interesa que entendamos que cuando nosotros analizamos la eficiencia, uno se preguntará, ¿eficiencia en qué? En gestión de cuenta por cobrar, en gestión de inventario, en gestión de los activos fijos, en gestión de las cuentas por pagar. A eso nos referimos a eficiencia. Posteriormente, el siguiente grupo, tenemos el grupo de rentabilidad, donde vemos nuevamente
nuevamente, recordando que el gerente, usted le da los activos a la empresa, usted le da los activos. ¿Y qué esperamos que el gerente haga con los activos? Le damos todos estos activos. ¿Y qué esperamos? Esperamos que el gerente administre bien estos activos y nos dé una utilidad positiva, ¿sí? Una utilidad. Es decir, que administrando estos activos de forma eficiente nos genere utilidad. Es decir, que los ingresos superen pues a los egresos. Si se da esa figura, estaríamos generando utilidad y estaríamos diciendo que la empresa es rentable. Ahora bien, entonces, recapitulando, ¿qué buscamos ver? ¿Es líquida la empresa? ¿Cuál es su nivel de deuda? ¿Es eficiente? Generalmente, si es estos tres, es altamente probable que sea rentable la empresa. Rentable. Amigos, ¿se entiende hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, Muy sí. bien, Juan. Perfecto, gracias. Gracias, Marco. Sí, gracias. Entonces, si continuamos con este punto, vamos a ver el análisis vertical, ¿no? El análisis vertical. El análisis vertical, ¿en qué me ayuda? Primero, ¿qué es el análisis vertical en términos sencillos? Por ejemplo, el análisis vertical, si tenemos dos productos, o sea, la venta de dos productos, la venta del producto A es 100, la venta del producto B es 200. ¿Cuánto vendí en total? 300. Si hago un análisis vertical, ¿qué es lo que estoy haciendo? Divido 100, sería la operación acá, la operación matemática sería 100 entre 300, ¿no, amigos? Y lo colocamos aquí el resultado. Y acá sería 200 entre 300. Y colocamos aquí el resultado. ¿Qué es el análisis vertical entonces? El análisis vertical nos indica la importancia, la importancia de cada cuenta. O sea, permite identificar cuáles son las cuentas más relevantes dentro de un balance. Es decir, cuando uno hace un análisis, tiene que enfocarse en los números grandes, no así en los números pequeños. Y el análisis vertical me permite identificar el peso o importancia relativa que tiene cada cuenta. Es decir, en un balance nosotros vamos a tener una infinidad de cuentas, pero no vamos a un balance, veamos solamente los gastos administrativos, ¿no es cierto? Si usted agarra los gastos administrativos, se va a dar cuenta que tiene, digamos, aquí tiene 4.000, un ítem 4.000, acá 2.000, pero acá tiene 500, acá tiene 5, acá tiene 2. Entonces, lo que va a hacer el análisis vertical va a identificarme cuáles son las cuentas que tienen mayor relevancia para enfocar mi análisis en esas cuentas. Entonces, en orden, siempre tengo que hacer primero el análisis vertical y posteriormente hago el análisis horizontal. Recuerden ustedes que el análisis horizontal es algo bien intuitivo, ¿no? Por ejemplo, y que siempre lo hemos usado, por ejemplo, si usted ganaba hoy 7.000, le suben el sueldo a 8.000. La pregunta es, ¿en cuánto por ciento varía mi sueldo? Vean que el cálculo es intuitivo. Restamos 8.000 menos 7.000, amigos, y dividimos entre 7.000. O sea, entonces, y eso lo multiplico por 100 y lo hago porcentaje. Es decir, perdón, el análisis horizontal me permite ver la variación porcentual, pero de las cuentas más relevantes. Es decir, primero identifico las cuentas más relevantes. Segundo, a las cuentas más relevantes, a esas le hago seguimiento. A esas le hago seguimiento, en ese orden. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si usted primero hace el horizontal y después el vertical? O sea, ¿qué problemas podrían haber?
Por ejemplo, tenemos un periodo uno, un periodo 2, y si solamente miramos la cuenta, digamos, cuenta por cobrar, y acá tenemos la cuenta inventario. Y decimos, ¿no? Y acá hacemos el análisis horizontal nomás. Y decimos, esta cuenta creció 50%, ¿sí? Y esta cuenta, esta cuenta creció 50%, y esta cuenta de aquí, voy a colocar esta parte aquí, ahorita, a ver, esta cuenta creció el 100%, y esta empresa creció, y esta cuenta creció 50%. Entonces, si usted mira el horizontal, obviamente que este número llama la atención, ¿no ve? Pero si acá yo le digo, ok, acá era 100 y acá era 200, ¿no? Perfecto, 100%. Y acá yo le digo que aquí era 10.000. ¿Cuánto es 50% más? Sería 150.000, amigos, ¿correcto? Entonces, ¿cuál tiene más relevancia? Pregunto. ¿La cuenta por cubrir o el inventario? Debería centrar mi análisis más en el inventario porque tengo más recursos ahí invertidos, ¿no? No es lo mismo 200 que 150.000, amigos. Es decir, si usted mira el análisis horizontal y se enfoca en las variaciones más grandes, estaría haciendo lo incorrecto. Primero debería ver las cuentas más relevantes y a esas cuentas más relevantes hacerle seguimiento. Amigos, ¿se entendió la lógica del análisis? Sí, 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 está muy bien, profe. Perfecto. Primero vertical y luego horizontal. Genial. Ahora, y finalmente tenemos el Dupont. El análisis de Dupont es muy importante porque el Dupont nos dice o busca explicar de dónde proviene la rentabilidad. El Dupont explica o responde a la pregunta. ¿Y la rentabilidad de dónde viene? El Dupont nos ayuda a eso. Ahora vamos a ver un poco las razones financieras. La primera, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y vamos haciendo algunas explicaciones. Por ejemplo, recuerden ustedes que el activo corriente en el tiempo, o sea, en el tiempo el activo corriente nos va a generar una entrada de efectivo. El pasivo corriente en el tiempo nos va a generar una salida de efectivo. Entonces, recuerden, el activo me genera entradas, el pasivo me genera salidas. En consecuencia, nosotros esperamos que las entradas sean superiores a las salidas, es decir, que buscamos que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. Por ejemplo, si una empresa tiene un activo corriente, primero tenemos que tener claro qué es lo que es un activo corriente, ¿no, amigos? Recuerden ustedes que el activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en el corto plazo. El pasivo corriente son todas las obligaciones que tienen un vencimiento menor a un año. Entonces, el activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año. Y el pasivo corriente son todas las obligaciones que la empresa tiene cuyo vencimiento es menor a un año. Por ejemplo, si una empresa tiene un activo corriente de 2.000 bolivianos y tiene un pasivo corriente de tan solo 1.000 bolivianos, si nosotros hacemos la división, claramente nos va a dar 2. 2. ¿Y qué decimos? Que por cada boliviano o por cada unidad monetaria que la empresa debe en el corto plazo, dispone de 2 unidades monetarias para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo en la medida de que éstas se vayan venciendo. Entonces, claramente decimos que una empresa es líquida porque por cada peso que debe tiene 2. Ahora, ¿hasta dónde podría bajar este indicador? Si nosotros lo colocamos una línea y colocamos por aquí
es cero, ya que tenemos el uno. Claramente que podría bajar hasta uno, ¿no? Porque un ratio de liquidez corriente de uno me indicaría de que por cada peso que usted debe de corto plazo, dispone de un boliviano para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. O sea, por cada peso que debo, tengo uno. Entonces, acá lo importante es entender que el límite inferior es uno. Pero si usted se apega a uno, si usted se aproxima a uno, ¿qué quiere decir aproxima a uno? Eh, Usted tiene 2, luego viene 1,5, luego viene 1,2. Es decir, si usted se aproxima a uno, si usted ve que la empresa se está aproximando a uno, el riesgo de liquidez aumenta, si se aproxima usted a uno. ¿Y qué es el riesgo de liquidez? Es la probabilidad de que la empresa no pueda cubrir sus obligaciones de corto plazo. Básicamente eso es el riesgo de liquidez. Ahora, si la empresa se aleja de uno, cuando me refiero a se aleja de uno, estoy diciendo que sea 1, 1,2, 1,5, 4. Entonces, en ese caso, el riesgo de liquidez baja. Eso es lo importante que uno tiene que tener claro. Es decir, si me apego mucho a uno, aumenta el riesgo de liquidez, me alejo de uno, sube el riesgo de liquidez. Ahora bien, tenemos que entender acá una cuestión muy importante, que es la relación que existe entre lo que es el riesgo de liquidez y la rentabilidad. Es decir, el riesgo de liquidez versus la rentabilidad. Y aquí hay un tema interesante. Se dice que eh, el activo, el activo, recuerden ustedes que el activo más líquido, amigos, es el efectivo. Recuerden ustedes que la liquidez es la cualidad que tiene un activo para transformarse en dinero. Y el activo más líquido es el dinero. Pero el dinero en su estado natural no aporta nada de rentabilidad a la empresa. El dinero aporta la rentabilidad en la medida que se transforma. Por ejemplo, si usted tiene dinero constante y sonante en su billetera, eso no aporta rentabilidad. Pero si usted abre una caja de ahorro, pues ya va a estar ganando una tasa de interés mínima. Pero ya su dinero perdió liquidez porque ahora ya está en el banco. Si usted apertura un DPF, un depósito a plazo fijo, su dinero se inmoviliza aún más, pierde más rentabilidad aún, pero está ganando, perdón, pierde aún más liquidez, quise decir, porque su dinero lo está inmovilizando en un DPF. Ahora, si en lugar de un DPF usted lo invierte en un vehículo, compra un activo fijo, va a aumentar la rentabilidad, obviamente, pero la liquidez aún va a perder más liquidez que antes. Entonces, esto que nos dice que en la medida de que un activo pierde liquidez, por principio financiero, esa pérdida de liquidez tiene que ser compensada con rentabilidad. Y fíjense que eso da origen al concepto fundamental de lo que es rentabilidad, ¿no es cierto? Porque la rentabilidad, que es inmovilizar mi dinero, viene del concepto inmovilizo mi dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que mi activo, que es líquido, lo voy a transformar en un activo que se puede llamar empresa. ¿Y por qué yo hago eso? Porque espero que la empresa me dé rentabilidad superior a mantener a mis activos totalmente líquidos. Entonces, bajo esa lógica, existe un triángulo que es importante siempre citarlo, que es la relación que existe entre la liquidez corriente, el riesgo de liquidez y lo que es la rentabilidad. ¿Qué nos dice este triangulito? Rentabilidad. Así que sí, sí, sí. La liquidez corriente de una empresa baja, el riesgo de liquidez aumenta, pero también lo hace la rentabilidad. Es decir, si la liquidez va corriente baja, aumenta mi riesgo de liquidez, pero también aumenta la rentabilidad.
Lo contrario también es cierto. Es decir, que si mi liquidez corriente sube, el riesgo de liquidez baja, pero también lo hace la rentabilidad. Y aquí tenemos la relación o el triángulo que relaciona riesgo versus rentabilidad, queridos amigos. Este ejemplo se ve o se explica mucho en las entidades financieras. Recuerden ustedes que el negocio de una entidad financiera es intermediar entre la gente que tiene mucho dinero y la gente que no tiene o no tiene suficiente dinero para hacer crecer a sus empresas y acuden a financiarse. Entonces, los bancos están al medio, o sea, el negocio del banco claramente es la intermediación financiera. Está al medio entre el empresario y el ahorrista. Entonces, veamos la lógica de un banco. El banco capta recursos de los ahorristas y esos recursos lo mantiene en su disponible. Pero no es negocio para el banco tener todo el dinero en disponible, porque ese dinero, aparte que no está generando rentabilidad, le ocasiona un costo para el banco, porque el banco por ese dinero está pagando una tasa a los ahorristas. En consecuencia, no es negocio tener mucha liquidez para un banco. ¿Qué hace el banco? Llega ese dinero a mi caja e inmediatamente lo coloca en cartera de crédito. ¿Por qué? Porque la cartera de crédito sí le aporta rentabilidad a una entidad financiera. Entonces, aquellas entidades financieras que tienen menores índices de liquidez tienden a tener mayores índices de rentabilidad. Porque entre la liquidez y rentabilidad, ceteris paribus, o sea, si no pasa nada raro, debería existir una relación inversa entre lo que es la liquidez y la rentabilidad. Es decir, baja liquidez, aumenta rentabilidad. Bueno, esto es en cuanto a este indicador, ¿no? Vamos a ver otros. Por ejemplo, eh, tenemos la liquidez ácida, que a diferencia de la anterior, queridos amigos, la liquidez ácida, ¿qué es lo que hace? A mi activo corriente le resta el inventario. Por ejemplo, si tenemos nosotros una liquidez ácida de 2, ¿qué decimos? Que por cada boliviano que la empresa debe en el corto plazo, sin tomar en cuenta el inventario, dispone de 2 bolivianos para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Entonces, ¿qué dice la liquidez ácida? O sea, responde a una pregunta interesante. Y si no vendemos el inventario, ¿aún podríamos pagar las obligaciones de corto plazo? Pues la liquidez corriente, la liquidez ácida me responde a esa pregunta. Y si no vendemos el inventario, ¿podemos pagar? A diferencia de la liquidez corriente tiene un límite inferior que 1. En la liquidez ácida no existen parámetros, por lo menos en la literatura, que lo podamos seguir. O sea, no puedo decir yo que 1 es bueno, que 0,8 es bueno. Lo que sí yo le puedo decir que hay que prestar especial atención en las tendencias. Me explico. Si usted, por ejemplo, eh, está analizando una empresa y usted observa lo siguiente, mire, la liquidez corriente de la empresa va en aumento y de igual manera la liquidez ácida. Entonces ahí podemos decir, ok, ahí el inventario se está moviendo en igual proporción a las demás cuentas. Pero si usted observa esto, miren amigos, mi liquidez corriente va aumentando, pero su liquidez ácida va bajando. Es decir, si mi liquidez corriente aumenta y mi liquidez ácida baja, quiere decir que el peso del inventario cada vez es mayor. O sea, cada vez el peso específico que tiene el inventario en la empresa cada vez es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí visualizo yo un problema con la tendencia. Visualizo un problema con la tendencia. Ahora, también es cierto, si lo vemos un gráfico al revés, por ejemplo, si usted ve que la liquidez corriente de una empresa va bajando, ok, va bajando mi liquidez corriente, pero mi liquidez ácida está mejorando. Ahí quiere decir que si bien mi liquidez, quizás ahí estamos viendo que la empresa está normalizando la liquidez y está gestionando de una mejor manera su liquidez ácida. Aquí es importante ver las tendencias, las tendencias. Ahora, también esto permite hacer comparaciones. Por ejemplo, si usted tiene una empresa A y una B y ambas empresas están dentro del mismo sector,
y usted calcula la liquidez corriente de A y le dicen que es 2 y la de B le dicen que es 1,5, claramente A es más líquida que B. Pero si analizamos a liquidez ácida, por ejemplo, y acá le da a usted 0,5 y acá le da a usted 1, quiere decir que efectivamente A es más líquida, pero su liquidez depende bastante del inventario. Por lo tanto, A es más líquida, pero está más expuesta al riesgo de liquidez, porque si no vende su inventario no podría pagar. En cambio, B, si bien es menos líquida, pero está menos expuesta al riesgo de liquidez, porque si no vende el inventario, aún podría pagar sus obligaciones de corto plazo. ¿Se entiende, amigos, cómo analizar estas dos razones? Sí, Sí, licenciado. profesor, se entiende. Perfecto, gracias. Y finalmente, tenemos la liquidez inmediata, que esta liquidez inmediata, ¿qué es lo que hace? Relaciona el disponible sobre el pasivo corriente. Si, por ejemplo, tenemos nosotros una liquidez inmediata, generalmente este ratio se lo expresa en porcentajes. Si tenemos, por ejemplo, una liquidez inmediata de 20%, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa con disponible podría hacer frente hasta un 50% de su pasivo corriente. Es decir, a diferencia del primero, el primero sí tiene un parámetro, o sea, tiene un límite inferior que es uno. Sin embargo, este señor no tiene parámetros. Por lo tanto, las tendencias son importantes aquí. Me explico. Si usted, por ejemplo, observa que la liquidez corriente de una empresa está aumentando, uno puede decir, bajo riesgo de liquidez. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ver cómo se mueve el indicador de aquí. ¿Qué pasaría si la liquidez corriente va aumentando, pero la liquidez inmediata va bajando? Y al final del día, la liquidez inmediata me indica cuánto de efectivo usted dispone en términos líquidos para afrontar todas sus obligaciones de corto plazo. Si fuese el caso, por ejemplo, una entidad financiera tiene una liquidez, al menos en Bolivia, estamos hablando de un 27%, por ahí nomás. Es decir, si todos los ahorristas irían mañana, mañana es, bueno, asumiendo que sea un día hábil mañana, si todos los ahorristas fueran el día de mañana a retirar sus ahorros de cualquier entidad financiera en Bolivia, las entidades financieras solo disponen de un 27% de efectivo. ¿Esto es normal? Claro que sí, porque recuerden ustedes que el negocio del banco es intermediar, es decir, captar y colocar. El dinero que ha captado, el banco no lo tiene pues disponible, lo tiene colocado en la cartera de crédito, ¿no, amigos? En consecuencia, aquí la tendencia es importante. Entonces, cuando vemos una empresa, analizamos la tendencia de su liquidez inmediata. Más que el número, la tendencia. Entonces, la liquidez es tremendamente importante porque nos va a decir o nos va a indicar si la empresa tiene una espalda financiera que le va a permitir vivir en el corto plazo. Continuando, hasta aquí está todo ok, amigos. Vamos bien con la velocidad, muy rápido, muy lento, todo bien. Profe, un ejemplo de cálculo de disponibilidad de sencillo será que puede hacer, por favor. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, si tenemos nosotros de una empresa su disponibilidad de bolivianos 500 y la empresa tiene un pasivo corriente de bolivianos 50.000, cuando nosotros calculamos la liquidez inmediata, simplemente tenemos que dividir los 500 entre los 50.000 y el resultado, si fuera manual, lo multiplicamos por 100. Si alguien me ayuda, por favor, ¿cuánto daría eso? 0,0 se van. 5%, 10, 10, ¿no?
¿Cuánto daría, amigos? 1, profesor. Uno, bien, 1%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta empresa, si todos los pasivos vinieran a cobrarnos, tuviéramos disponible para devolver hasta un 1%. Un 99% quedaría esperando. ¿Ahora quedó mejor, amigos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto, genial. Ahora, en el otro grupo tenemos el índice de deuda. Estos índices son importantes, ¿en qué sentido? Si recuerdan ustedes que si nosotros vemos un balance, y aquí tenemos el activo corriente, el activo corriente, ya tenemos el activo no corriente, luego tenemos por este lado el pasivo corriente, y por acá tenemos el pasivo no corriente, y finalmente tenemos el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es que el índice de deuda busca o nos ayuda a identificar, mire, tenemos aquí nuestra inversión. Esta inversión, ¿cómo es financiada? ¿Cuánto estamos ocupando de deuda? ¿Cuánto de pasivo? ¿Y cuánto estamos ocupando de patrimonio? Es decir, este indicador nos está midiendo cómo la empresa financia sus activos. Si por ejemplo, si por ejemplo, la empresa tiene un índice, si tiene un pasivo total, es decir, si tiene un pasivo, vamos a asumir de 50 y tiene un activo de 100, nosotros claramente que dividimos el pasivo sobre el activo y lo multiplicamos por 100. Y eso nos va a dar pues un índice de deuda de 50%, ¿no, amigos? ¿Qué nos dice? Que la empresa financia sus activos con un 50% de deuda. Y si este índice fuera 80, quiere decir que la empresa financia sus activos con 80% de deuda. Ahora, bueno o malo, no podríamos llamar si es bueno o malo. Lo que sí podríamos decir que si una empresa, si una empresa aumenta su índice de deuda, si una empresa aumenta su índice de deuda, tendríamos que manejar con lupa los efectos de este incremento, estos incrementos, ¿dónde? En la rentabilidad, porque al final del día, toda empresa aumenta la deuda, pero persiguiendo rentabilidad. Si no termina en rentabilidad, estamos mal. Entonces, si una empresa tiene, generalmente se usa el parámetro del 50%, es decir, si supera el 50%, decimos que la empresa tiene un elevado nivel de deuda. Y si tiene menos del 50%, tiene bajo nivel de deuda. Ahora, la literatura dice que cuando una empresa aumenta su nivel de deuda, pierde autonomía, porque la empresa ya no es de los dueños, es de terceros. ¿Me explico? Quizás ahora si hacemos un ejemplo, este ejemplo me gusta citarlo. Por ejemplo, probablemente Ademar y Alex no se conozcan. Ademar no le interesa lo que haga Alex, pero si por ahí Alex le debe $5,000 a Ademar, quizás Ademar esté viendo qué hace Alex todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo estaría persiguiendo en las redes sociales, si viaja o no viaja. Pues eso ocurre también
con las entidades financieras. Cuando tienen un elevado nivel de deuda, pierden autonomía. Me explico. Si usted, digamos, tiene un nivel de deuda de 20 millones de dólares con un banco, ¿ustedes creen que el banco no va a hacer seguimiento a su empresa? ¿Ustedes creen que el banco, ante una eventualidad del entorno, no le pediría a usted como empresa un reporte o una información? Recuerden que el área de riesgo está para eso, para anticiparse a alguna eventualidad, porque el área de riesgo no va a esperar pues que suceda el evento para tomar acciones. Debería hacer seguimiento a la empresa. Lo mismo ocurre con los países. Los países que tienen un elevado nivel de deuda y quieren contraer más deuda, generalmente los organismos internacionales que le dicen, ok, te doy más deuda, pero mira, con esta receta. Si vos seguís, te respeto, te le doy. Si no, no te doy. Entonces se está perdiendo autonomía. Entonces, por ese lado la literatura lo ve. Pero desde el punto de vista financiero, la deuda no es para nada mala, o sea, la deuda es buena. Entonces, pero la pregunta sería, ¿hasta dónde me puedo endeudar? Y la respuesta es sencilla, hasta donde su capacidad de pago se lo permita, con bajo nivel de riesgo. ¿A qué me refiero eso? Que una empresa puede tener un índice de deuda del 60% y tiene capacidad de pago para pagarla sin mayores problemas. Pero puede haber una empresa que no puede tolerar un nivel de deuda del 30% porque no tiene capacidad de pago. Entonces, el nivel de deuda, primero, la deuda es buena, me genera apalancamiento financiero. Y en el transcurso del curso esto lo vamos a demostrar. O sea, lo bueno es que este curso es extenso y todo lo que mencionamos, todo se va a demostrar en un tiempo. Entonces, la deuda es buena, genera apalancamiento, pero, pero me pone a riesgo financiero. Entonces, yo debo aumentar mi nivel de deuda, pero debo también cuidar mi riesgo financiero. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros aquí vemos el nivel de deuda de la empresa, pero también vemos la tendencia. La tendencia es importante, ¿no? En este sentido. Finalmente, también es importante el tema de la cobertura de interés. Es decir, nosotros contrastamos el resultado operativo versus los intereses que paga la empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene un resultado operativo de 10.000 bolivianos y tiene que pagar intereses por un monto de 1.000 bolivianos, nosotros calculamos su ratio de cobertura, que sería 10.000 entre 1.000 amigos, sas, y esto me daría 10. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra empresa, con el resultado operativo, puede pagar 10 veces los intereses. O sea, eso es bueno. Mientras más elevado sea este ratio, eso es espectacular. Ahora, estos dos indicadores es importante analizarlo y verlo de la mano. Por ejemplo, si estamos analizando dos gestiones, por ejemplo, gestión 1, gestión 2, y usted analiza que el índice de deuda aquí era 50%, y el índice de deuda pasó de 50 a 60%. Vea usted que aumentó el índice de deuda. Perfecto. Pero si analizamos la cobertura, el índice de cobertura de interés, si acá era 2 y acá es 4, ¿qué pasó? Acá podía pagar 2 veces los intereses, acá puedo pagar 4 veces los intereses. Es decir, amigos, si bien mi deuda aumentó, pero mejoró mi cobertura. Eso es bueno, eso es espectacular. Ahora, lo que es preocupante sería que si usted está más endeudado, o sea, tiene un mayor nivel de deuda, pero su cobertura baja, ¿sí? Es decir, aumenté mi deuda y bajó mi cobertura. Ah, ahí pasó algo, tenemos que hacer un análisis. Pasó algo en esa empresa. Entonces, lo ideal sería que si aumenta la deuda, mejore, pues, amigo, la cobertura. Y finalmente, el último ratio que vemos, en este grupo tenemos el índice de calidad de deuda. Este ratio, ¿qué me indica? Me dice, ok, del pasivo total, ¿cuánto se encuentra concentrado en el corto plazo? ¿Sí? ¿Cuánto se encuentra concentrado en el corto plazo? Recuerden, amigos, que en esta primera parte, estamos viendo las fórmulas, así que por favor no se me vayan a aburrir. Estamos viendo las fórmulas
y estamos viendo de cómo se interpretan las fórmulas y le estoy explicando alguna lógica de razonamiento. Ya en la segunda parte de la sesión vamos a dar solución al caso Carrizal, caso que les pasé al grupo la clase anterior para que lo leamos y obviamente entre todos le demos solución y le demos un análisis pertinente. Paciencia, amigos. Bien, ahora bien, por ejemplo, si en este indicador yo tengo un índice de calidad de deuda del 60%, quiere decir que del 100% de mi pasivo, y eso acá es pasivo, aquí hay un error, ¿no? No es pasivo, no es pasivo, es pasivo, esto es eso. Si tenemos nosotros un índice de calidad de deuda del 60%, quiere decir que del 100% amigos del pasivo, el 60% se encuentra en el corto plazo. Ahora, si el índice de calidad de deuda aumenta, quiere decir que la empresa tiene mucha deuda en el corto plazo. Entonces, se esperaría que la liquidez corriente baje. Si una empresa tiene mucha deuda concentrada en el corto plazo, amigos, si una empresa tiene mucha deuda en el corto plazo, eso, claro que va a afectar a su liquidez corriente. Ahora, si el índice de calidad de deuda baja, quiere decir que la empresa tiene poca deuda en el corto plazo, eso va a hacer que la liquidez corriente suba, amigos, suba. Entonces, es importante dar seguimiento a cómo se encuentra estructurado el pasivo corriente con respecto al pasivo total de la empresa. Amigos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe, todo bien. Gracias, Iván. Perfecto. Muy bien. Continuando, tenemos la rotación de activos, que aquí tenemos las razones de eficiencia. Bien, este indicador está directamente relacionado con la rentabilidad, amigos. Recuerden que ventas es un resultado, es un resultado. Ventas es un resultado. El activo total, pues, es la inversión. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una rotación de activo total de 4, podemos decir que por cada boliviano que la empresa invierte en sus activos, ese boliviano me devuelve 4 bolivianos en ventas. ¿Qué esperamos nosotros? Que la rotación en el tiempo pues aumente, ¿no es cierto? Nosotros buscamos que la rotación de mis activos sea mayor, es decir, buscamos invertir menos y con menos inversión generar más resultado. Nosotros esperamos invertir menos y con menos inversión generar mayor resultado. ¿Qué sucede en las empresas? O sea, el hecho de que usted venda más no quiere decir que mejore su rotación. Recuerden que mi rotación puede aumentar, ya sea aumentando ventas o siendo más eficiente en mis inversiones. Entonces, acá lo importante es ver la tendencia. Recuerden ustedes que si la rotación de activo total aumenta, ceteris paribus, es decir, todo lo demás no cambia, se espera que la rentabilidad también lo haga. Es decir, entre la rotación de activo y la rentabilidad de una empresa, queridos amigos, existe una relación totalmente directa y se demuestra por el análisis Dupont que veremos más adelante. Entonces, aquí vemos la eficiencia total de la gestión de mis activos. Pero viendo también la gestión más individual, como por ejemplo el periodo promedio de cobro. El periodo promedio de cobro me indica en promedio cuánto demora la empresa en recuperar sus ventas a crédito. Por ejemplo, si este ratio me da 40 días, quiere decir que la empresa demora en promedio, amigos, 40 días en recuperar su venta a crédito. Al igual que el ratio anterior,
Aquí es importante ver la tendencia. Si usted ve que la tendencia es creciente en el periodo promedio de cobro, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa cada vez está demorando más en recuperar su venta de crédito. Esto, queridos amigos, mata flujo, mata flujo. Es decir, si el periodo promedio de cobro aumenta, entonces mi flujo operativo cae generalmente. Entonces, el aumentar el periodo medio de cobro mata flujo, amigos. A este indicador hay que darle importancia en el tiempo, hay que hacerle un seguimiento temporal. Otro indicador que también va de la mano es el periodo promedio de inventario. Es decir, este número me dice en cuánto tiempo la empresa demora en vender su inventario. Si, por ejemplo, aquí le diera a usted 60 días, quiere decir que la empresa demora, amigos, 60 días en vender su inventario. ¿Qué buscan las empresas? Las empresas buscan, en el caso del periodo medio de cobro, buscan o mantener o reducir. Acá lo propio, o mantener o reducir. Es decir, obviamente estas dos situaciones son mejores. Mientras usted demore menos tiempo en cobrar, mientras usted demore menos tiempo en vender su inventario, pues va a contribuir ¿a qué? Va a contribuir, amigos, a la generación de efectivo. Es decir, si usted recupera su venta de crédito lo más rápido posible, si usted su inventario lo vende o lo rota rápido, eso va a tener un efecto muy positivo en los indicadores de flujo de la empresa. Finalmente tenemos el periodo promedio de pago, que este indicador me indica, o me dice, por ejemplo, si fuera 90, quiere decir que la empresa demora 90 días en pagar a sus proveedores. Es decir, la empresa demora, amigos, 90 días en pagar a sus proveedores. Aquí, ¿qué me dice las finanzas? Las finanzas me dicen, ¿sabe qué? Mientras usted demore más en pagar a su proveedor, mejor. Es decir, mientras usted negocie con el proveedor más plazo de pago, eso es mejor. Pero eso de qué va a depender de su poder de negociación de usted como empresario. Es decir, si, si el periodo promedio de pago aumenta, eso es bueno para la generación de efectivo. Eso es muy bueno para la generación de efectivo. Pero sin embargo, hay que tener cuidado de no incumplir los contratos o convenios con el proveedor. Es decir, si usted dijo que le iba a pagar al proveedor cada 90 días y le paga cada 90 días, pues genial, genial. Pero ¿qué sucede si usted no está cumpliendo con su proveedor? Va a tener conflictos, ¿no es cierto? Imagínese que el proveedor tenga poder y no existan muchos proveedores en el mercado. El proveedor puede decir, ok, mira, como tú no eres un cliente puntual, pues ya no trabajaré contigo y no frega el negocio. Otro indicador que es importante y que está relacionado con estos tres es lo que se conoce como ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo es un indicador que me indica lo siguiente. Para explicar y hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una línea de tiempo. Tenemos un periodo cero. Y vamos a asumir que la empresa tiene un periodo promedio de inventario de 40 días. 40 días. A su vez, a su vez, tiene un periodo promedio de cobro de 50 días.
Entonces, 40 días permanece su producto en inventario y 50 días permanece su producto en manos del público. Es decir, que usted recién al término del día 90, usted va a recuperar su dinero. Pero su dinero más la utilidad, ¿no es cierto? Porque cuando el cliente me paga, recupero mi costo más la utilidad, ¿no, amigos? ¿Estamos con la lógica hasta ahí? Amigos, ¿se entiende la lógica hasta ahí? Avisan, por favor. Sí, sí, profe, sí. Perfecto, genial. Ah, y ahora también vamos a ver otro punto interesante. La empresa se financia con el proveedor también. O sea, las empresas se financian con los proveedores, claro que sí. Vamos a asumir que el proveedor nos da un apalancamiento de un periodo promedio de pago de 60 días. Entonces, ¿usted cuándo le va a pagar al proveedor? Usted le va a pagar al proveedor aquí, aquí, aquí usted le va a pagar al proveedor. Pero ¿qué le paga al proveedor? Al proveedor usted le paga su costo, ¿no? Le pago mi costo y acá recupero mi costo más la utilidad. En consecuencia, ¿qué es lo que le estoy mostrando, amigos? Que en este ejemplo que les acabo de hacer, esta área representaría mi ciclo de conversión de efectivo. Si lo hacemos matemáticas, el ciclo de conversión de efectivo vendría a ser igual a que, amigos, al periodo medio de inventario, sería 40, más el periodo medio de cobro, que sería 50, menos el periodo medio de pago, que sería 60. Y tenemos un ciclo de conversión de efectivo de ¿cuánto? 40 más 50 menos 60, 30. 30, ¿no? Entonces, ¿qué decimos, amigos? Que demoramos, o la empresa demora 30 días en recuperar sus recursos invertidos en inventario, ¿sí? 30 días. 30 días demoramos en recuperar nuestra inversión, ¿sí? Más la utilidad. Entonces, toda empresa busca que el ciclo de conversión de efectivo, amigos, sea lo más pequeño posible. Sea lo más pequeño posible. Porque mientras más rápido recupere sus recursos invertidos, usted va a ser más rentable, ¿no, amigos? ¿Sí? Correcto, correcto. Bien. Ahora bien, eh, y todavía mejor aún si es ciclo negativo, ¿no? Porque imagínese usted que una empresa tenga mucho poder para negociar y negocie plazos extensos con el proveedor. Si una empresa puede negociar plazos extensos con el proveedor, matemáticamente se abre la posibilidad de que este número sea negativo. Y si es negativo, gracias a este factor, decimos nosotros en finanzas que la empresa está trabajando con el dinero del proveedor. Es decir, el proveedor está apalancando nuestro negocio. ¿Estamos con la lógica, amigos? Sí, profe. Bien, pero también puede ser negativo por este lado. Es decir, existe negocio donde el cliente paga por adelantado. Es decir, imagínese usted todos los negocios por Internet. Todos los negocios por Internet, generalmente primero usted hace el pago y después llega el producto. Como usted paga por adelantado, quiere decir que el periodo promedio de cobro es negativo. Entonces, cuando usted tiene un ciclo negativo debido a este factor, quiere decir que su negocio de usted lo está apalancando el cliente. El cliente está apalancando su negocio. Hasta aquí, amigos, ¿todo bien? Sí, profe. Nosotros nos están aburriendo con la teoría. Está interesante. Me alegra mucho.
Bien, sigamos. Vamos con rentabilidad. Dentro de la razón de rentabilidad, pero antes de ingresar a explicar la razón de rentabilidad, es importante entender el concepto fundamental de lo que es rentabilidad. La rentabilidad se define, se define, denme por favor 2 minutitos, tengo un problemita con el creador, 2 minutos, please, gracias. Gracias amigos. Bien, antes de continuar, es importante tener claro lo que es rentabilidad. La rentabilidad viene a ser un cociente entre un resultado sobre un esfuerzo. Es decir,
Para que exista un resultado, tuvo que haber existido un esfuerzo. Entonces, cuando nosotros hablamos de rentabilidad, siempre tiene que estar asociado un resultado sobre un esfuerzo. Entonces, ahí decimos que la métrica es de rentabilidad. Un resultado sobre un esfuerzo. Un resultado sobre un esfuerzo. Un resultado sobre un esfuerzo. Por ejemplo, ahí tenemos el ROA, que es la rentabilidad sobre los activos. La utilidad neta es un resultado. El activo total es un esfuerzo, es la inversión total de la empresa. Es el esfuerzo que ha hecho la empresa para constituir esta inversión. Entonces, la administración correcta de esta inversión se va a traducir en buenos resultados. Y cuando nosotros calculamos el ROE, que es la rentabilidad del dueño, ¿qué contrastamos? La utilidad sobre el esfuerzo del dueño, sobre su patrimonio. Entonces, siempre tiene que haber un esfuerzo, una inversión y un resultado. Acá tenemos la inversión total de la empresa y acá tenemos la inversión de los dueños. El primer indicador vemos que se llama margen bruto, pero fíjense, ¿qué divide un resultado sobre otro resultado? Entonces no podemos decir que este indicador es de rentabilidad, lo que sí podemos decir que este indicador contribuye a la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que seguramente si una empresa tiene mayor margen, va a ser más rentable, pero no es un indicador propiamente que cumpla la definición de lo que es rentabilidad. Entonces, habiendo hecho esa precisión, vamos a ir viendo estos indicadores. Por ejemplo, el margen bruto me indica, este indicador se expresa en porcentaje. Si tenemos un margen bruto del 20%, quiere decir que si acá tenemos el costo de venta de una empresa, si mejor dicho, más que costo de venta, si este es mi ingreso por las ventas, si mi margen bruto es 20%, quiere decir que la empresa, después de haber cubierto su costo de venta, es decir, si su margen bruto es 20, su costo de venta es 80%. Y el margen bruto es 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, después de haber cubierto su costo de venta, tiene una ganancia bruta del 20%. Es decir, del 100% o de cada 100 pesos que se venda, 20 tengo de utilidad bruta. De cada 100 bolivianos, 80 se va para el costo de venta y tan solamente 20 me queda como utilidad bruta. Obviamente que mientras mayor sea este número, mejor para la empresa. Ahora, cuando nosotros calculamos el margen bruto, recuerden que es igual a la utilidad bruta sobre ventas. Pero recuerden ustedes también que la utilidad bruta es igual a ingresos menos costos. Ventas también le puedo llamar ingreso. Recuerden que también ustedes que el ingreso es precio de venta por cantidad vendida. Recuerden que el costo unitario es el costo variable unitario multiplicado por la cantidad vendida sobre el ingreso, que es el precio de venta por cantidad vendida. Recuerden también ustedes que por matemática usted puede factorizar la cantidad y me quedaría cantidad vendida, precio de venta, menos el costo variable unitario sobre precio de venta por cantidad vendida. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que esto se elimina y que me quedaría que el margen bruto es simplemente el precio de venta menos el costo variable unitario sobre el precio de venta, amigos. ¿A dónde quiero llegar? A que al margen bruto no lo mueve el volumen de forma significativa. Al margen bruto, ¿qué lo mueve? El diferencial entre precio y costo variable. Si una empresa quiere tener más margen, o sube precio o baja costo. El volumen no afecta de manera relevante al margen y si estamos trabajando bajo costeo gerencial,
no tiene ningún efecto. Porque recuerde usted que en el costeo gerencial, el costo de venta, en el costo de venta colocamos todos los costos que sean variables en el costeo gerencial. Pero en el costeo absorbente, en este costo unitario, también existen componentes fijos. ¿Sí? Existen componentes fijos. Por eso digo que si fuera costeo absorbente, los costos fijos, o el volumen, mejor dicho, tienen una incidencia pequeña. Pero si fuera esto costeo variable, el volumen tiene incidencia nula. Entonces, si queremos explicar el margen, lo tendremos que explicar ya sea por el precio o por el costo, ¿no? Pero no así por el volumen. El volumen tiene una incidencia totalmente pequeña. ¿Se entiende, amigos? Sí, profe. Genial. Ahora, acá también hay que puntualizar algunos aspectos que el margen bruto, ¿será que podría llegar a ser menor que cero, amigos? Ya sería perdida, pero profe. Sería como entrar a un partido perdiendo, ¿no es cierto? Porque obviamente que si el margen bruto es negativo, estamos hablando de que el precio de venta es menor que el costo variable unitario, ¿no, amigos? ¿Sí? O sea, y obviamente el margen bruto lo define el negocio. O sea, para que exista negocio, claramente que el precio de venta tendría que ser mayor al costo variable unitario. Esa es la condición para que cualquier negocio florezca, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, en la empresa tienen varios productos, A, B, C, D. Ustedes saben muy bien con su experiencia que tienen que en las empresas, especialmente en el negocio de los restaurantes, ¿no? Que particularmente lo he visto, eh, no de todos los platos se tiene un margen positivo. Existen algunos platos donde se cumple esta ecuación, mejor dicho, esta inecuación. Es decir, en algunos platos la empresa está perdiendo en términos brutos, pero ¿por qué la oferta? La oferta por un tema estratégico, ¿sí? La oferta por un tema netamente estratégico. ¿Por qué? Porque si bien está perdiendo en ese plato, en otro está ganando. Entonces, a nivel de producto puede ser también. O sea, a nivel de producto, las empresas puede darse el caso de que en algunos productos ustedes estén perdiendo, pero en otros productos lo que pierde en uno lo recupera con la venta de los otros. Es totalmente racional. Pero a nivel empresarial, por ejemplo, en el sector agrícola, en el caso, por ejemplo, de la soya, los productores de soya, es una industria donde el agricultor es tomador de precio. O sea, el agricultor no fija el precio, el precio lo fija el mercado. ¿Y qué pasaría, amigos? Que si el mercado, por un tema de oferta y demanda, hace que el precio del mercado esté por debajo del costo. Y acá en Bolivia pasó bastante, digamos, ese escenario. Recuerden que nosotros tenemos desventaja competitiva en materia de costo. ¿Por qué? Porque aún no se implementa la biotecnología, que la biotecnología básicamente abarata los costos. Pero aquí no tenemos todavía eso, recién el gobierno se está aperturando en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante una bajada del precio internacional, bajan los precios, pero mi costo no lo hace. Y entonces ahí se da el escenario de margen bruto, también negativo a nivel empresarial. Se da fundamentalmente cuando la empresa es tomadora de precios, es decir, que la empresa toma el precio de mercado y no tiene ninguna incidencia de manera unilateral en ese precio. Bien, entonces es raro, pero se da, amigos. O sea, ahora, el otro margen, que es el margen operativo, ¿qué me dice el margen operativo? El margen operativo, si lo vemos de un punto de vista gráfico, la empresa, primero, ¿qué hace? Vende y cubre su costo. Pero también la empresa tiene que cubrir ¿qué? Su gasto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo,
una empresa tiene un margen operativo del 10%, del 10%, quiere decir que la empresa, después de haber cubierto el costo de venta y después de haber cubierto los gastos operativos, después de haber cubierto este señor y este señor, tenemos una ganancia operativa del 10%. El margen operativo, amigos, está en función de qué? Del precio de venta, está en función del costo variable unitario, está en función de los costos fijos, está en función del volumen de ventas. Es decir, si una empresa quiere tener mayor margen operativo, cobre más, baje costo fijo, aumente el volumen de ventas, ¿no? Si una empresa quiere aumentar su margen operativo, tiene que cobrar más, bajar sus costos, tanto variables como fijos, y aumentar el volumen de ventas. Claramente que mientras más margen operativo una empresa tenga, es mucho, mucho, mucho mejor. Luego tenemos el margen neto, el margen neto, donde el margen neto, ¿qué me indica? El resultado neto sobre las ventas. Yendo al ejemplo anterior, nuevamente, si tenemos un rectángulo y ese rectángulo representa el ingreso de la empresa, ¿qué hace la empresa con su ingreso? Con el ingreso la empresa primero cubre su costo de venta, luego la empresa, ¿qué hace? Cubre sus gastos operativos, luego la empresa, ¿qué hace? Cubre sus intereses, luego la empresa, ¿qué hace? Cumple con el Estado, paga los impuestos. Y lo que sobra es para el dueño, y se llama margen neto. Vamos a hablar que el margen neto sea 5%. ¿Qué quiere decir 5%? ¿Qué quiere decir un margen neto de 5%? Que la empresa, después de haber cubierto su costo de venta, después de haber cubierto sus gastos operativos, después de haber cubierto los intereses y después de haber cubierto el impuesto a las utilidades, es decir, después de cumplir con el costo, después de cumplir con el gasto, después de cumplir con el banco, después de cumplir con el Estado, tenemos una ganancia neta del 5%. Claramente que mientras mayor sea este número, mientras mayor sea el margen neto, pues es mucho mejor para la empresa, algo que sí, totalmente. Entonces, el margen neto, ¿de qué depende? Depende del margen operativo, pero también depende de cuánta deuda tenga la empresa y depende también de la tasa que el banco nos cobre, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, a mayor deuda, menor margen neto. Ceteris paribus, es decir, en un escenario ceteris paribus, mayor deuda, menor margen neto. Mayor tasa, menor margen neto. Ceteris paribus, ¿no? O sea, si todo lo demás no cambia, ¿no? Amigos, claramente que toda empresa espera que el margen neto crezca en el tiempo, ¿no es cierto? Claramente sí. Eh, ¿Estamos bien hasta aquí, colegas? Todo bien, Lice. Sí, profesor. Muy bien. Continuando, ya viendo los indicadores propiamente de rentabilidad, tenemos aquí la rentabilidad sobre los activos, que este indicador, ¿qué me dice? Bien, contrasta el resultado sobre la inversión total de la empresa. Recuerden que el activo es todo, es toda la inversión. Con este indicador, nosotros medimos la eficiencia de la administración, o sea, vemos cuán eficientes son nuestros administradores. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros un ROA del 5%, nosotros decimos que por cada boliviano invertido en los activos, ese boliviano nos da una ganancia neta del 5%. Mientras este indicador sea más elevado, eso es mejor. Preocupante que tenga este comportamiento. Bien, por ejemplo, análisis incorrecto. 1, 2. Mire usted,
Acá tenemos una utilidad de 10 y acá aumenta a 12. Mal análisis. Aumentó la rentabilidad de la empresa. Algunos dirán, ¿por qué? Porque la gente entiende que porque tenemos más utilidad, quiere decir que la empresa es más rentable. Pero eso no es cierto para nada. Miren, imagínense acá usted invierte 100 y acá usted invierte 200. Calculemos, amigos de arroba, por favor me ayudan. Aquí 10%, ¿correcto? ¿Cuánto daría acá arroba? Utilidad neta sobre activo. 6, profe, 6. Perfecto. Daría 6%. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó mi utilidad, pero ¿qué pasó con la rentabilidad? Disminuye. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A que, de que, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Con el ánimo de ser crítica constructiva, ¿no? Jamás destruir, siempre construir. En nuestro gobierno, a veces el ministro de Economía y Finanzas hace sus informes y solamente muestra la utilidad, digamos, ¿no? Los bancos están aumentando en su rentabilidad y muestra la utilidad. Y eso es contar pues una verdad media, ¿no, queridos amigos? Porque la utilidad solamente es la mitad de la verdad, ¿no? Para ver rentabilidad tengo que contrastarlo sobre el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, cuando hablemos nosotros de rentabilidad, tenemos que contrastar un esfuerzo y un resultado. ¿Se entiende, amigos, la lógica? Sí. Genial. Y finalmente, tenemos nosotros la rentabilidad sobre el patrimonio, donde que vemos aquí, contrastamos el resultado versus la inversión de los dueños. Si, por ejemplo, tenemos nosotros aquí un ROE del 5%, decimos que por cada boliviano que ha invertido el dueño, por cada boliviano que ha invertido el dueño, sobre ese boliviano obtiene una ganancia neta del 5%. Es decir, si el dueño coloca 100 pesos, de esos 100 pesos, se va a quedar con 5. Claramente que mientras mayor se ROE, eso es mejor para la empresa, claro que sí. Ahora, el ROE mide la rentabilidad del dueño, el ROA mide la rentabilidad de la empresa. ROA mide la eficiencia de la administración, ROE mide el retorno al dueño. O sea, yo como dueño me interesaría ver el ROE, ¿no? Pero si quiero ver la empresa como un todo, tendría que ver el ROA. Ahora, un tema importante es ver la evolución de la rentabilidad o de dónde proviene la rentabilidad. El análisis, un segundo. Bien, voy a explicar el análisis Dupont, pero le propongo lo siguiente. Dejemos el Dupont para después del break. Nos tomamos un receso y al receso vemos Dupont y vemos la solución del caso. ¿Les parece, amigos? Perfecto, Luis. Genial. Gracias. Regresamos entonces en 15 minutos. Gracias.